La forma correcta de declarar variables hoy en día en JavaScript es con let. Acuérdate que también tenemos var, pero la forma correcta de hoy en adelante en JavaScript moderno es usar let. Ya después te voy a indicar las diferencias entre let y var y te voy a dar los fundamentos de por qué te digo que se utiliza let de aquí en adelante en JavaScript, ya de muchos años hasta acá pues ya se utiliza let en vez de var. Ya después te voy a dar los fundamentos. Como te digo, confía plenamente, ciegamente en mí, que vamos a usar de aquí en adelante, vamos a usar puro let para declarar variables. Olvídate de var, pero ya después te voy a decir por qué. Ya que var y let es un tema bastante avanzadillo, entre comillas. Entonces, de momento, con que tú entiendas que en JavaScript moderno ya se debe de usar, o como estándar ya se debe de usar let, con eso me basta. Entonces, ya que sabemos declarar variables con let, ya después vamos a profundizar un poquito más en las variables, pues vamos a hablar una vez de los tipos de datos en JavaScript. Fíjate que los tipos de datos aquí en JavaScript se clasifican o se pueden clasificar en dos categorías: los tipos primitivos y los tipos objetos. Fíjate que los tipos primitivos pues son los que conocemos de toda la vida en cualquier lenguaje de programación. Vamos a poner tipos primitivos son. Tenemos, por ejemplo, los números. Tenemos como tipo primitivo también tenemos el strings. Tenemos los booleanos también. Y tenemos dos tipos de datos especiales. El null y el undefined. Null y undefined son tipos también primitivos, pero como te digo son especiales. Definen cada uno de ellos, null y undefined, definen un tipo de dato en sí mismo. Es decir, no son ni números, ni string, ni booleanos. Son un tipo de dato en sí mismo, es decir, null es un tipo de dato y undefined también es un tipo de dato. Pero ese tipo de datos, esos dos tipos de datos, null y undefined, al final de cuentas son primitivos, pero en sí mismos forman cada uno su tipo. Entonces, por eso digo que son tipos de datos especiales, pero no dejan de ser primitivos. Eso por un lado. Y también tenemos el tipo symbol o symbol, no sé cómo se pronuncia. Symbol. Este tipo de datos se agregó en ES6. Acuérdate que la versión ES6 de JavaScript se hizo en 2015, que es como que la versión ya de aquí inició lo que se conoce como JS moderno. Ya de aquí, de la versión 2015 en adelante, ya se considera JavaScript moderno. Entonces el tipo de datos symbol se agregó en la versión ES6 de JavaScript. Fíjate que también, como te digo, el tipo de datos symbol también es primitivo. Este tipo de dato permite la definición de extensiones al lenguaje, es decir, se añadió como para enriquecer a JavaScript, pero este tipo de dato no perjudica la compatibilidad con versiones anteriores de JavaScript. Entonces simplemente el tipo de datos symbol se agregó como una mejora, una extensión al lenguaje, pero pues no afecta a tu código hacia atrás, hacia versiones anteriores. Entonces, pues fíjate cómo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 tipos de datos primitivos. Y son todos estos. Vamos a ir viendo ya cada uno, conforme avancemos en el curso, vamos a ir profundizando en cada uno de estos. Pero te adelanto que se definen en tipos primitivos y tipos objetos. Entonces, eso sea todo en este video. Bendiciones.